Vamos a considerar algunos casos particulares. O sea, que estábamos viendo el efecto de campos eléctricos y magnéticos sobre cargas, y habíamos dicho que el efecto se manifestaba por la fuerza de Lorentz. Es decir, que si tenemos una carga Q, vamos a ponerlo en negro, si tenemos una carga Q en un punto del espacio que se está moviendo con una velocidad v, y tenemos en el espacio un campo eléctrico E y un campo eléctrico B, la fuerza que van a ejercer este campo eléctrico y este campo magnético simultáneamente sobre la carga venía dado por esta expresión. Lo que estoy diciendo es que vamos a ver casos particulares. Vamos a ver el primero, el más sencillo, nos podemos imaginar. Más sencillo que, hombre, fuera de que el campo eléctrico y el campo magnético sea cero, claro, que entonces la fuerza es cero. Vamos a suponer que los campos eléctricos y magnéticos tienen el mismo valor en todos los puntos del espacio y en cualquier instante de tiempo. Primero vamos a suponerlo solo la existencia de un campo eléctrico, que el campo magnético sea cero, y lo haremos luego al contrario. O sea que el primer caso particular que vamos a considerar es un campo eléctrico E que es uniforme y estacionario, y que B es cero, estrictamente. Es decir, que solo existe un campo distinto de cero, un campo eléctrico uniforme. ¿Qué significa uniforme? Las palabras uniforme y estacionario. Uniforme es que en todos los puntos del espacio tiene el mismo valor, es un vector, eso quiere decir que tiene el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Que sea estacionario es que es independiente del tiempo. ¿No? Bueno, la analogía claramente es con un campo gravitatorio, con el ejemplo ya archiconocido, el caso más conocido, que es un campo considerar cuál es el efecto de un campo gravitatorio uniforme sobre el movimiento de una masa. Y ya sabemos que eso en general pues es una trayectoria parabólica en el vacío, claro, que es en lo que estamos. Bueno, aquí tenemos un campo eléctrico uniforme y estacionario. Tenemos la carga Q con velocidad v. No hay nada más que ese campo ahí. No hay gravedad, cualquier otro efecto es despreciable, estamos en el vacío y queremos analizar cuál es su efecto. Tendremos que ver entonces cómo es el efecto, qué es lo que va a ocurrir con ese cuerpo, con esa carga. Se va a desplazar, se va a mover con una cierta aceleración que vendrá dada por la fuerza neta, y la única fuerza que tenemos es debida al campo eléctrico. Es decir, que si esta es la fuerza, consideramos la segunda ley de Newton, nos encontramos en un sistema de referencia inercial. Eso quiere decir que la suma de las fuerzas reales, esta por ejemplo, va a ser, la suma de las fuerzas reales va a ser proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo. Eso solo es en sistemas de referencia inerciales. En los que no son inerciales, en esos no son válidas las leyes de Newton, hay que hacer una corrección, que es introducir pues, unas fuerzas que no existen, que no ejerce nadie, que son las fuerzas ficticias, dependiendo del sistema de referencia, si es giratorio o no es giratorio, pues las fuerzas ficticias que tenemos que añadir. ¿Para qué? Para poder seguir utilizando esa expresión de suma de fuerzas reales y ficticias
igual a la masa del cuerpo por la aceleración del cuerpo. Poder seguir. Eso en sistemas de referencia inerciales. Aquí estamos en sistemas de referencia inerciales, que son válidas las leyes de Newton. Directamente la suma de las fuerzas reales va a ser igual a la masa por la aceleración, y la fuerza real es únicamente esta. Es decir, que tendremos esto. La aceleración, es decir, que el efecto que vamos a observar va a ser a través del movimiento. Esta es la ecuación del movimiento. Se conoce como la ecuación o la ecuación vectorial del movimiento. Nos va a decir, nos está describiendo, describe cómo se mueve, cómo va a ser el movimiento. Es decir, que la segunda ley de Newton, la aplicación, lo que nos va a dar son las ecuaciones que describen el movimiento. En este caso, el movimiento de la carga eléctrica. Bien, una ecuación vectorial depende ahora de qué tipo de coordenadas, ya sabemos, es un sistema de referencia inercial, qué tipo de coordenadas vamos a utilizar en ese sistema de referencia, si cartesianas o de otro tipo. Vamos a utilizar coordenadas cartesianas, es decir, que de aquí tendríamos, pues en general, estamos en... Recordad que E no depende del tiempo. Vamos a tener tres ecuaciones escalares, una para componente X, una para componente Y, una para componente Z, pero podemos simplificar, serían tres ecuaciones escalares, y considerar únicamente el problema en dos, en el plano, si escogemos adecuadamente cuáles son los ejes cartesianos, y los vamos a escoger adecuadamente de tal manera que tengamos un movimiento en el plano. Vamos a escoger uno de los ejes, por ejemplo el eje Y, a lo largo del campo eléctrico, es decir que va a ser paralelo al eje Y, y el eje X de tal manera que la velocidad, el vector velocidad, esté contenido en el plano X. La velocidad inicial, o su cero, contenida en ahí, en el plano X. Si esto es así, esto significa que la aceleración únicamente va a tener componente no nula a lo largo del eje Y. Eso significa que entonces la componente X de la velocidad no va a cambiar, ni la componente Z de la velocidad, pero como la componente Z es cero, significa que la componente Z de la velocidad en cualquier instante de tiempo va a ser cero, por eso va a ser un movimiento contenido en el plano XY. Eso es lo que nos está diciendo ya simplemente a la vista de esta ecuación. Vamos a poner de tal manera, es decir, que tendríamos que la componente X, 0, igual a la masa por la componente X de la aceleración, la componente Y de la aceleración va a ser Q por E, estamos diciendo que E, el vector E en todos los puntos del espacio, va a tener el mismo módulo, E, vamos a ponerlo, y qué dirección, pues la dirección del vector unitario a lo largo del eje Y, el vector unitario J. De tal manera que entonces tendremos aquí, para la componente Y de la segunda ley de Newton, Q por E igual a la masa por la aceleración Y para la componente Z, 0 por A sub Z. Es decir, que tanto nos está diciendo esta ecuación como esta, es que AX es igual a 0, la componente X de la velocidad no cambia, es constante, no cambia, porque la aceleración, que hay que recordar, la aceleración, ¿no? Lo que nos está diciendo es los cambios del vector velocidad con el tiempo, la velocidad es los cambios en el vector de posición con el tiempo, es decir, que es la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces. Para cada una de las componentes tendremos entonces que la componente X de la aceleración va a ser la derivada de la componente X, coordenadas cartesianas, componente
x de la velocidad con respecto al tiempo. Si eso es 0, eso implica que entonces la velocidad, la componente a lo largo del eje x, es constante, no cambia. Y eso será, si no cambia, pues igual naturalmente a la componente x de la velocidad inicial, v sub 0. En cuanto a la componente z, tendríamos una cosa similar. La aceleración es 0, es decir, que la velocidad, la componente z, es constante, e igual a la componente z de la velocidad inicial. Como hemos escogido los ejes de esa manera, eso va a ser 0. Por lo tanto, el movimiento está contenido. Todavía no he dicho lo que ocurre en el eje, pero ya simplemente de esto sé que el movimiento está contenido en el plano XY. La afirmación que había hecho aquí la acabo de darle un fundamento mediante la segunda ley de Newton. Bueno, es decir, que nos podemos olvidar de esta ecuación y trabajar únicamente, si estamos aquí, este sería el eje Y, este el eje X, aquí tenemos nuestro observador, el origen. Supongamos que la carga la ponemos inicialmente que se encuentre, bueno, da igual, en cualquier punto. En este punto, aquí se encuentra la carga y tiene esta velocidad inicial. El campo, hemos dicho que en todos los puntos del espacio es el mismo vector, que es uniforme. Así, así, así. En todos los sitios tenemos lo mismo. Por supuesto, en cualquier lugar. Un campo eléctrico uniforme y estacionario, es decir, que podría ser uniforme y no estacionario, es decir, que en cada instante de tiempo por ejemplo, el módulo cambiase. Si en todos los puntos del espacio en todos los puntos del espacio en el mismo instante de tiempo sería el mismo vector, pero en diferentes instantes de tiempo tendríamos diferentes vectores. Eso es lo que este dibujo me valdría para cualquier instante de tiempo en lo que se refiere al campo eléctrico. Bien, la fuerza entonces tendríamos aquí, vamos a ponerla en negro, sería Q por E, supongamos que Q es positivo, entonces tendríamos que en el instante inicial tendríamos ahí la fuerza, en cualquier instante, depende de dónde se encuentre el cuerpo, tendremos que la fuerza tiene la dirección del eje. Bien, habíamos visto que la ecuación del movimiento para el eje X era que AX era igual a 0, es decir, que Vx era igual siempre a la componente X de la velocidad. En la componente Y teníamos que Q por E era igual a la masa por la aceleración componente Y, es decir, que la componente Y va a ser Q dividido por M. Cuanto mayor sea la masa de esa carga eléctrica, pues tanto menor será la aceleración que experimenta. Y esto no es nada más que la derivada de la componente Y de la velocidad con respecto al tiempo, que no es nada más que la derivada segunda de la componente Y de posición respecto al tiempo, dos veces. Es decir, que tenemos una ecuación, todo esto es constante, tiene el mismo valor siempre. Es decir, que es un movimiento uniformemente, siempre el mismo valor, acelerado a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y un movimiento que es uniforme a lo largo del eje. Uniforme
es la composición de estos dos movimientos a lo largo de cada uno de los ejes. Es decir, desde el punto de vista vectorial, habíamos visto que esto sería Q. Y esto es un movimiento uniformemente acelerado. Desde este punto de vista vectorial. Aquí únicamente lo hemos descompuesto a lo largo de las componentes y como hemos escogido uno de los ejes de manera pues inteligente, hemos visto que va a ser uniformemente acelerado a lo largo del eje correspondiente a la dirección del campo eléctrico y movimiento uniforme a lo largo del eje, perpendicular el eje X en este caso. ¿Y cuál es el resultado de este tipo de movimiento? Lo mismo que el movimiento que tenemos en un campo gravitatorio uniforme. Conclusión sería repetir lo mismo. Se trata de un movimiento parabólico. Y las componentes X e Y, el vector de posición en el tiempo, ¿cuáles serían? Pues de manera similar a lo que ocurre en el campo gravitatorio uniforme, tendríamos cuál es la posición inicial de la carga x0 más la componente x de la velocidad por el tiempo, movimiento uniforme, y para la componente y, movimiento uniformemente acelerado, cuál es la posición inicial en el tiempo t igual a 0, cómo es la componente y de la velocidad en el instante inicial, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta aceleración corresponde a la aceleración a lo largo del eje Y, que habíamos visto que era Q dividido por M. Es decir, que tendríamos aquí por T al cuadrado. Vamos a ponerlo así entre paréntesis, no es necesario para ver que eso es ese aquí poniendo x0 e y0 es la posición de la carga en t igual a 0 y v sub 0 x y v sub 0 y la velocidad, las componentes de la velocidad en el instante inicial. ¿Cómo se llega a estas expresiones que únicamente son válidas en el caso de enfrentarnos a un problema con aceleración uniforme, si se utilizan para cualquier otro caso en el cual la aceleración uniforme ya está mal? El resultado, por eso aprenderse estas de memoria está bien, pero únicamente se pueden aplicar en las condiciones dichas, es decir, cuando nos enfrentamos o nos encontramos con un movimiento uniformemente acelerado, no en otro caso. ¿Cómo se llegan a estas? Recordar rápidamente cómo se llegaría a estas, lo mismo que en el caso de gravitatorio uniforme, de integrar las ecuaciones del movimiento es decir, que por ejemplo para el caso X teníamos que a sub X es igual a 0, es decir, que la componente X de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0, es decir, nos está dando esta relación, cómo están relacionados los cambios infinitesimales de esta componente de la velocidad con los cambios infinitesimales en el tiempo, 0 por diferencial de t. Es decir, que no hay cambios en Vx. Vx es constante. Es decir, que podríamos integrar, o sea, porque he dicho aquí la palabra integral. Tendríamos entonces
¿Cuáles son? Se puede considerar, ¿no?, la solución como una integral indefinida, con una constante de integración, o bien como una integral definida, diciendo desde t igual a 0 hasta un cierto t, desde la velocidad en t igual a 0, que sería v sub 0x, hasta la componente correspondiente. Y lo que tenemos naturalmente de integrar esto es x entre esos valores igual a 0, que es una tontería lo que acabo de hacer. Esto es inmediato. Para el movimiento a lo largo del eje Y, bueno, todavía no hemos terminado, eso es la velocidad. O sea, seguimos en el eje X y lo que hemos visto es que Vx es igual a V0x. ¿Y qué ocurre para la posición? Esto es la velocidad. Sabemos que estos son los cambios en la componente X de la posición de la carga, es decir, que podemos hacer una separación de variables aquí, V0x, que es el valor, es una constante. Esto es cierto, estos son la relación entre los cambios en la posición, componente X, y los cambios en el tiempo. Serán ciertos también cuando sumamos, cuando integramos. Y otra vez podremos hacerlo como una integral, como integrales indefinidas, que nos daría como resultado una solución más una constante de integración que habría que determinar con las condiciones iniciales. O bien, uno lo puede expresar, es equivalente, como integrales definidas desde t igual a 0 hasta un cierto t, y desde la posición inicial x sub 0 hasta un cierto x. Y esto naturalmente será x menos x sub 0, y aquí lo que tendríamos sería v sub 0x por el tiempo entre 0 y t. Es decir, x igual a x sub 0 más v sub 0x. Ya tenemos las dos expresiones rápidamente para el eje X, tanto la velocidad como una tontería, pero bueno, que conviene recordar por una razón. Quiero aquí repetir esto, porque la forma de actuar cuando tengamos otra aceleración es, en principio, lo mismo, es solucionar un problema en el cual nos aparecen incógnitas y sus derivadas, es decir, ecuaciones diferenciales que habrá que resolver. A veces se pueden resolver a mano, algebraicamente, y a veces pues, no se pueden resolver a mano, pero para eso tenemos el ordenador y podremos obtener una solución que se llama solución numérica. Es decir, que no solamente podremos tratar este caso sencillo, sino cualquier otro caso, bien sea a mano o a máquina. Teniendo en cuenta que ¿qué significa hallar la solución? Resolver ecuaciones en las cuales nos aparecen derivadas, ecuaciones diferenciales. En el electromagnetismo nos van a aparecen estas, que son ecuaciones diferenciales derivadas en el tiempo, pero también nos van a aparecer más adelante ecuaciones diferenciales en las que nos van a aparecer derivadas parciales con respecto a las componentes del espacio, de la posición. Una va a ser muy importante, la ecuación de Laplace, la ecuación de Poisson. En electrostática, ya veremos en ese caso. También tendremos que resolver, ahí las condiciones no son en el tiempo, sino van a ser condiciones en el espacio, condiciones de contorno, las que tendremos que imponer. Bueno, ¿qué ocurría con el eje Y? Pues teníamos que la aceleración componente Y era Q dividido por M por E. Vamos a obtener la velocidad. Por definición, esto es la derivada de la componente Y de la velocidad con respecto al tiempo. Q dividido por M por E. Vamos a separar las variables. ¿Cuáles son? La variable dependiente es VI, la independiente el tiempo. Si esto es cierto, me está diciendo qué relación hay entre cambios en el tiempo y cambios en la componente Y de la velocidad, será cierto para la suma, para la integral, desde un t igual a 0
hasta un cierto t, desde el valor en t igual a 0 de la velocidad, de la componente y de la velocidad, pues un 0i hasta. La integral de esto es inmediata, vi menos v sub 0i, y la de esta, todo esto puedo. Ahí es donde viene, sale fuera de la integral, que es una constante, es decir que tendríamos aquí qme diferencial de t igual a 0 hasta un cierto t. Esto lo hemos podido hacer precisamente porque se trata de un campo eléctrico uniforme y estacionario. Tenemos ahí esta expresión, es decir que tenemos por el tiempo entre 0 y t. Es decir que tenemos v sub 0i más q. ¿Y qué tenemos para la posición? Ya tenemos cómo es la velocidad, pues habrá que volver a integrar. Es decir, que cuando uno tiene la posición derivando obtiene la velocidad y derivando otra vez la aceleración, y el proceso contrario, pues cuando uno le dan la aceleración y condiciones iniciales, en la velocidad obtiene la velocidad en cualquier instante, y de ahí, si sabe cuál es la posición en el instante inicial, puede obtener la posición en cualquier otro instante. El proceso contrario, integrando. Tendremos pues v más q. Por el tiempo, pasamos el tiempo multiplicando, es decir que tendremos estas dos integrales. A la izquierda esta integral, a la derecha estas dos, entre i sub 0 y el i, entre t igual a 0 y t, entre t igual a 0 y el t, y lo que obtenemos aquí es i menos i sub 0, v sub 0i por el tiempo, más, aquí esto sale todo fuera de la integral, y tendremos q dividido por m por e, por la integral de t diferencial de t, es decir que tendremos un medio de q m por el tiempo. I sub 0 pasa al otro lado, y lo que tenemos pues es la solución archiconocida de un movimiento en general parabólico. Si naturalmente la velocidad inicial tiene componente únicamente a lo largo del eje Y, a lo largo de la dirección del campo eléctrico, esa parábola se transforma en una trayectoria rectilínea a lo largo del eje Y, tanto a lo largo del eje X como eje Z. No tendríamos movimiento únicamente a lo largo del eje Y, trayectoria rectilínea, es decir, que sería un caso todavía más particular dependiendo de cómo son las componentes V0X y V0. Esto lo podemos ver en esta, ¿no? Este sería el caso en el que estamos tratando, dependiendo de cómo sea la carga, vamos a poner positiva, pues entonces tendremos naturalmente, y esta es la velocidad inicial, hemos puesto aquí la carga en el tiempo inicial en el origen de coordenadas, o hemos situado el origen de coordenadas de tal manera que se encuentre ahí, y podemos modificar cómo es la velocidad inicial, tanto en dirección como en módulo. Lo que vemos ahí es nuestra parábola. Si la carga es positiva, pues entonces la fuerza está actuando en la dirección del campo eléctrico, es decir, en este caso a lo largo del eje Y, en sentido positivo, lo tenemos de esta manera, y tendríamos naturalmente cómo se mueve la carga a lo largo de su trayectoria en el tiempo. Si la carga es negativa, pues tenemos que la fuerza en este caso tiene la dirección del campo eléctrico, pero el sentido contrario, es decir, en el sentido negativo del eje Y, tendremos aquí, pues, y naturalmente si situamos la velocidad inicial a lo largo del eje Y, es decir, a lo largo del campo, lo que tenemos es que la carga sube y luego vuelve, entre comillas, a caer. Sí, en este caso estaría subiendo si la carga es positiva,
indefinidamente cada vez con una velocidad mayor, uniformemente acelerada. Este es, por ejemplo, lo que tenemos en los tubos de rayos catódicos. Lo que se hace es arrancar electrones de una placa metálica y, digamos, para que golpeen una pantalla fosforescente en lugar a la luz, como las antiguas televisiones, pues la trayectoria hay que modificarla mediante campos eléctricos. Se crea en una zona del espacio un campo eléctrico que es uniforme, de una manera determinada, se puede crear, y naturalmente de esa manera se modifica la trayectoria. Por ejemplo, si la carga fuese, vamos a poner electrones, si fuese su velocidad justo inicialmente perpendicular al campo eléctrico en la zona, lo que tendríamos en este caso es que la estamos desviando hacia abajo y en algún momento golpearía en algún punto, dependiendo de la intensidad de este campo, pues golpearía más arriba, más abajo, y podremos hacer, pues, crear una imagen si barremos en el tiempo, modificando, claro, cómo es la intensidad de este campo eléctrico para diferentes electrones. Bien,